Vámonos para México con el doctor José González Rodríguez. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor. El doctor José González Rodríguez, él es médico especialista en cirugía y medicina estética y hoy nos va a hablar acerca de rejuvenecimiento facial integral. Por favor, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un gusto y un honor poder estar de nuevo con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy bonito, muy integral. Sé que todos hablamos de la parte de medicina regenerativa y no es el caso en porque también vamos a abordar lo que actualmente se está viendo mucho en medicina estética y en cirugía estética. Ya prácticamente tenemos que hacer mucho énfasis en prevenir, en regenerar, en bioestimular. Todo esto nos va a ayudar mucho a lentificar el envejecimiento y que tengamos resultados muy buenos a nivel facial. Entonces vamos a empezar con el tema, el rejuvenecimiento facial. Siempre a la consulta nos van a llegar diferentes tipos de paciente buscando diferentes necesidades básicas: elevación de la ceja, disminuir las arrugas, el decolgamiento de la parte inferior de la mandíbula, reafirmar el cuello, en fin, son una serie de problemas que cada paciente experimenta y que tenemos que ayudarlos. Obviamente quisiéramos tener pacientes ideales porque en el mundo actual pues ya el atractivo físico tiene consecuencias importantes y siempre van a existir parámetros estéticos que van a marcar tendencia, como rostros más delgados, alargados, proyecciones de ciertas áreas del rostro, sobresalientes óseas, como si fuera en el caso de la región mandibular, proyección del mentón, ojos grandes. Entonces son estudios basados en encuestas de hombres y mujeres, pero lo que realmente vemos en la consulta es este tipo de pacientes en diferentes edades. Vemos pacientes jóvenes en edades donde tenemos que abordar siempre la parte de regeneración, sobre todo a todos los niveles. ¿Por qué? Porque si nos llega este tipo de paciente ya en edad madura, es más difícil. Nada más vemos la parte superficial del problema, pero el deterioro es muy marcado en este tipo de pacientes. Si yo trabajo en este tipo de pacientes, que es un paciente joven, mi resultado siempre va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque la juventud, el hecho de exaltar ciertas zonas para embellecer, para prevenir, para regenerar, va a hacer que tenga un envejecimiento menos marcado que si me llega este tipo de paciente a la consulta. Entonces siempre el rostro va a sintetizar un cúmulo importante de factores como emociones, estado de salud, el paso del tiempo, y va a ser un reflejo directo del envejecimiento. Miren, aquí prácticamente necesitamos entender las edades de dónde debo de atender a mi paciente. No es lo mismo a los 20 a 40, donde aquí mi paciente tiene rejuvenecimiento, puedo embellecerlo, puedo prevenir, pero en este caso, este tipo de paciente ya inicia el envejecimiento real, el intrínseco, el marcado por la edad, empieza a los 50. El externo, que es el extrínseco, puede iniciar muy joven, pero este es el envejecimiento que nadie nos vamos a salvar, nadie, todos vamos a experimentar, pero no es lo mismo que yo empiece a atender a un paciente en esta edad, que la mayoría llega en este tipo de edad, a educar a mi paciente en esta edad para que pueda él mejorar su envejecimiento con el paso del tiempo. Todo es integral. Entonces aquí vemos a la mamá y a la hija. En este tipo de pacientes, si yo atiendo a la hija, pues estoy educándola. Hoy en día la cirugía tiene que ser la última opción y en este tipo de pacientes pues ya tengo que abordar también con temas quirúrgicos y sobre todo correctivos. Para evitar eso, obviamente tengo que educar a mi paciente. No es que no sea fácil, es difícil, pero tenemos que ayudarla. Actualmente, miren, esto es bien bonito en la parte de la medicina estética. Ya hablamos de las 4R. Si hay pérdida de volumen, se revoluminiza. Si hay flacidez, pérdida de los tejidos, de los contornos, pues se reposicionan los tejidos, se recontornean. Pero vean aquí la parte de la medicina regenerativa, si
es muy importante o ya la marcan mucho porque tenemos que regenerar los tejidos y los tejidos tenemos que regenerarlos de adentro hacia afuera para que podamos tener un reflejo muy bonito en la prevención del envejecimiento. Y por último, hoy en día, vean cómo se estudia también la parte del efecto de las sombras. Ya las sombras ya también es un estudio muy importante en nuestro paciente. Nosotros vemos sombras o depresiones a través de la luz y esto también ya se atiende. ¿Por qué? Porque ahora ya todo es muy visual, muy importante y ya lo mencionan cómo reflejar la luz y ayudar a que se vean menos las sombras. Cuando nos llega nuestro paciente y vemos estos casos donde las líneas, los surcos están muy marcados, nosotros vemos una serie de cambios estructurales muy importantes de la parte superior, media e inferior de la cara, pero realmente es muy complejo. Si me llega este tipo de pacientes a tratar de prevenir, de regenerar o reparar o que se quiere ver bien, pues es muy difícil abordarlo, tengo que estudiarlo. ¿Cómo lo voy a estudiar? Ahorita les voy a comentar, pero esto es lo que nosotros vemos, surcos, líneas de colgamiento, pero ya hay un cambio muy importante y tenemos que conocer desde la parte del hueso, los compartimientos de grasa profunda, músculos, capa superficial que es movible y la piel. Ya todo esto podemos ayudar a regenerarlo, excepto el hueso, ¿verdad? Porque ese sí se va reabsorbiendo. Obviamente tenemos que conocer mucho las zonas anatómicas de nuestra cara, las zonas peligrosas, dónde está cada estructura, su inserción, su distribución, qué tipo de nervios, qué tipo de vasos, músculos vamos a ayudar a mejorar, pero vean cómo se empieza a presentar el desgaste óseo. Todos vamos para allá, se empieza a reabsorber, hay reabsorción ósea y esto va a ayudar a que se vea más el envejecimiento. Si lo estamos notando desde adentro, las proyecciones se disminuyen, entonces se ve claramente un decolgamiento y no es lo mismo atender a una paciente en una edad más joven donde los compartimentos grasos están unidos, no hay tanta pérdida de grasa, que en una edad más madura donde ya se van separando, se va reabsorbiendo y se van acumulando en otras áreas. Entonces, si yo aquí a mi paciente empiezo a bioestimular, a regenerar, va a tener un envejecimiento poco marcado y va a tener excelentes resultados. Aquí vemos, y esto es muy importante y quiero que lo vean. Vean cómo los compartimentos musculares van perdiendo laxitud, se van haciendo más laxos. Entonces, ¿qué tengo o qué estamos haciendo a este nivel? Estamos bioestimulando, estamos inyectando directamente los músculos para que les ayudemos a tener tono, a que se regeneren. No, si me llega un paciente en estas condiciones, obviamente sí lo voy a poder ayudar, pero va a ser más un tratamiento más invasivo y también correctivo, y en este caso es preventivo. Conocer las estructuras que van junto con los músculos, con los ligamentos es muy importante. Nosotros aquí tenemos los ligamentos verdaderos o retenedores, falsos y verdaderos. Obviamente los verdaderos van desde el periósteo hasta la piel, y los falsos desde la fascia o el esmás hasta la piel. Todos soportan la grasa y todos tienen una función muy importante. Ahora, cuando nosotros inyectamos el rostro para regenerar, bioestimular y reparar, tenemos que tener en mente estas áreas de trabajo. Estas áreas son donde nosotros tenemos que infiltrar y estos son los ligamentos más importantes de retención de la cara, entonces ayudamos mucho a mejorar la firmeza con plasma rico en plaquetas, con exosomas, con células grasa que estamos inyectando, con células mesenquimales. También ayudamos mucho a bioestimular con péptidos, con aminoácidos específicos, todo eso con el fin de regenerar y prevenir el envejecimiento. Vean cómo se han hecho protocolos de investigación. Estos son muy marcados. Hemos hecho desde hace muchos años investigación, no solamente comparativos, sino aquí prácticamente les comento que este estudio era un estudio de plasma rico en plaquetas con
unos ácidos sobre la piel para ver cuál tenía mayor efecto de rejuvenecimiento. Y vean cómo este trabajo también se hizo antes de, ahí lo publicamos en el 2016, pero se hizo desde el 2014, 15. Entonces antes pues no era una apertura tan común como ahora que podemos hablar de tratamientos regenerativos. Antes era más tabú, la gente pues no se hacía tanto este tipo de tratamientos y hoy en día estamos viendo que ha avanzado tanto la medicina que prácticamente estamos teniendo resultados maravillosos. Y obviamente hay cánones de belleza que son inamovibles, que siempre van a existir para mejorar las condiciones del rostro, como cual cuando se estudia el rostro siempre se divide en dos para ver la simetría. La cara también la podemos dividir en tres partes iguales, tercio superior, medio inferior. Esto es muy importante para su trabajo y su tratamiento. Siempre se empieza de la parte superior, media e inferior y al último el cuello. Los quintos también nos habla mucho de la longitud de la cara para poder tratar los ángulos. No se nos olvide también cuando tratamos los ángulos. Obviamente esto nos hace referencia para la belleza del rostro, qué tanto tengo que proyectar el mentón, el cigomático, la nariz, todo, pero esto ya nos habla de que son cánones que no se pueden modificar, que son la base de la medicina estética. La longitud de la oreja, siempre la longitud de la nariz, eso es inamovible. Lo ancho del canto interno del ojo es lo ancho que debe de medir la base de la nariz, y lo ancho de la base de la nariz es lo que debe de medir en la mujer la proyección del mentón. Son cánones que van a estar básicos. Lo ancho de la boca del hombre debe de medir el mentón y así sucesivamente. El mentón tiene que llegar a la altura del labio inferior. Todo eso nos va a dar la belleza. Entonces ya podemos tratar el rostro. Siempre en personas jóvenes tratamos de bioestimular todas estas zonas de músculo, ligamentos, cuello, y al final también proyectamos ciertas áreas para que le realcemos la belleza, pero estamos previniendo el envejecimiento. Hoy en día se previene el envejecimiento y lo que se busca es la naturalidad, que sean expresivos los rostros, pero que no se vean falsos, que no se vean con un envejecimiento marcado. Entonces estamos haciendo mucha medicina regenerativa, no solamente en los tejidos internos, también externos. Se usa mucho el cultivo de fibroblastos, tratamientos bioestimulantes para mejorar el colágeno, el ácido hialurónico en la piel. Es un tratamiento integral que abordamos. Y aquí son unos casos de antes y después donde se previene de todo tipo de edades. Estas son pacientes jóvenes porque, como les digo, todo esto es educar a nuestra paciente, ayudarle a que se vea bien con pequeños cambios. Y vean que este ya es un caso más marcado, donde empezamos a tratar la parte superior, media e inferior. En este tipo de pacientes se usaron unos tratamientos combinados donde se mejoró un poco la parte de su rostro con grasa, su propia grasa se hizo, y también le utilizamos una serie de tratamientos bioestimulantes, células madre, también ayudamos mesenquimales, ayudamos a hacer un cultivo de fibroblastos de la piel detrás de su oreja, se la colocamos y yo le decía al paciente, es el papá y el hijo, pero es el mismo paciente. Obviamente se mejoró y todo sin cirugía. Lo único que se hizo quirúrgico en este caso fue el trasplante de grasa y esta zonita de la parte inferior de la blefaroplastia, que se extrajo esta grasa que ya estaba fuera de su posición. En el cuello no se hizo cirugía, se hizo tratamientos con aparatos muy efectivos que hoy en día ya existen y evita este tipo de cirugía y mejora, a pesar de la edad mejora, pero lo importante es que no me lleguen este tipo de pacientes y todo eso. Debemos de educar a los pacientes con la medicina regenerativa. Siempre los aspectos básicos de una persona, su simetría va a hacer que sea bella, pero es más bella aquella que tiene rasgos más sobresalientes, ojos más grandes, labios más marcados, ciertos aspectos. Y no es lo mismo tratar a una mujer que tratar a un hombre. Hay signos de belleza de una mujer que debemos de marcar, obviamente, también de un hombre, hay ciertos rasgos que debemos de tener en cuenta, pero siempre cuando atendamos a nuestros pacientes,
Yo ya en toda esta práctica clínica ya les enseño mucho que deben de prevenir el envejecimiento, que conserven la naturalidad sin ser tan invasivos para que eviten la cirugía futuro. Eso es lo que estamos haciendo. El próximo año yo quisiera presentarles unos proyectos de investigación donde ya estamos desarrollando técnicas infiltradas en músculos, ligamentos directos. Estamos haciendo tratamientos comparativos con exosomas, con plasma, con células madre mesenquimales y combinación de ambas. Entonces los resultados siempre van a ser muy bonitos de antes y después. Hay personas que ya se han hecho hasta cirugía, retidectomía y no han querido, ya no quieren cirugía algunas de ellas y quieren algo alternativo, pues hay excelentes opciones. En pacientes, esta paciente se desestimuló, se regeneró, estuvo en un protocolo, ella se le veían las sombras, el estudio de las sombras en la medicina actual también es muy importante. Y ya obviamente aquí se ve pues diferente, hubo un reposicionamiento de sus tejidos sin cirugía, bioestimuladores. También utilizamos algunos fillers, pero sobre todo empezamos a hacer tratamientos de firmeza a nivel de sus músculos y ligamentos. Entonces sí hay un cambio en esta paciente también casi 70 años, mejorar la firmeza de las zonas de suspensión, de tensión facial, entonces mejora mucho y no hay necesidad de llegar a tan extremo de algo quirúrgico porque si lo amerita obviamente se le hace. Siempre va a haber cambios muy bonitos. Este tipo de pacientes ya las educamos, le empezamos a hacer este tipo de procesos donde son tratamientos regenerativos integrales y ayudamos a nuestra paciente a que se vea muy bien. Muchas gracias.